Hola a todos, mi nombre es María Mercedes Carrasco Vallejo, estudiante de la Universidad Tecnológica de Honduras, la asignatura de Filosofía impartida por la catedrática Carmen Durón. A continuación les hablaré sobre el tema que es el vitalismo y el problema de la vida. En definición, el vitalismo es una corriente filosófica y científica que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que afirmaba que los organismos vivos tenían una fuerza vital que los distinguía de los organismos animados. ¿Qué se puede entender por vitalismo? Es una doctrina que la filosofía que se caracteriza por afirmar y exaltar la vida y sus consecuencias. También se dice que la vida ve como la principal realidad y se esfuerzan en entenderla, pero no tienen uniformidad debido a las diferencias en cómo conciben la vida. El vitalismo en el antiguo del principal vitalismo consiste en la idea que nos dice que la diferencia entre las cosas vivas y no vivas es una especie de fuerza vital, no material. También se dice que a medida que los filósofos naturales de los últimos siglos se hicieron más sofisticados, trabajaron en su posición e intentaron definirla de una manera científica, en donde el vitalismo fue una vez el centro de las ideas precificadas que existían sobre la biología, pero luego con el paso del tiempo fue que se abandonó para beneficio de la disciplina. El término también agrupa diferentes doctrinas, como se puede mencionar de pensamiento, tanto como científico y filosófico. ¿En qué consiste el vitalismo? La teoría del vitalismo consiste en decir que los organismos vivos son fundamentalmente diferentes en las entidades que no tienen vida, porque consiste en algún elemento que no es índole. También se dice que tampoco físico, o porque están gobernados por principios diferentes que las cosas animadas. De su forma sencilla, el vitalismo nos dice y afirma que las entidades que tienen vida y contienen algún tipo de fluido o un tipo de espíritu que las distingue. También se dice que en algunas de las formas más sofisticadas, como se puede decir que el espíritu vital y se convierte en una sustancia que infunde el cuerpo y que se encarga de darle la vida. También de esta manera el vitalismo se convierte en la opinión de que existe una organización distintiva entre los seres vivos. Sobre la historia del vitalismo, esto surgió de la mano de una serie de pensadores quienes tenían unas características principales en guiarse por una especie de irracionalismo, también en el cual surgía como una reacción ante los diferentes movimientos revolucionarios socialistas que surgieron durante la segunda mitad del siglo XIX. También se considera que el vitalismo es tan antiguo como el ser humano y que las perspectivas primordiales del mundo entero hablan de la existencia de un poder o una fuerza o una energía que nos rodean a la creación y a sus elementos. También todas estas perspectivas tuvieron diferentes nombres y características, llamándose alma, algunas como impulso vital, fisis, el cuerpo energético, la fuerza vital, también la fuerza dominante. Como podemos mencionar algunas de las características del vitalismo, ¿cuáles fueron sus principales? Podemos mencionar como número uno, entendía la realidad como un proceso. También afirma que la libertad es la esencia del hombre. Abandonaba el concepto tradicional de la razón. También tenía dos manifestaciones principales, una que era de carácter científico, creada en contra del mecanismo y del materialismo.
La segunda era una manifestación filosófica o filosofía de vida. Podemos mencionar algunos de los principales conceptos. Principal vital. Este concepto es una energía especial de la vida a los organismos. También está la fuerza no material. Esto es el rechazo de la idea de que todo puede ser explicado por la materia y la energía. Vitalismo en la filosofía. El vitalismo en la filosofía es conocido como la filosofía vital. Surgió en contraposición a las corrientes racionales de la época que intentaban explicar al ser desde un punto de vista emocional, eh, impulsivo, movido por la energía vital y no por elementos puramente materialistas. Para la filosofía vital es muy valiosa en sí misma y ajena a lo racional. Sin embargo, existieron filósofos como Blondel de explicación en vitalismo, sin dejar lado de la razón. También se dice del vitalismo en la ciencia. El vitalismo en la ciencia científico deriva directamente de la biología. Durante los siglos XVII y XVIII, que se quiso explicar diversos fenómenos biológicos y filosóficos a través de pensamientos vitalistas. Sobre el declive del vitalismo, podemos mencionar que el descubrimiento de la estructura del ADN, el progreso en la biología molecular han proporcionado explicaciones más completas para los procesos biológicos. También se dice que en el enfoque de la ciencia empírica, las ciencias modernas se basan en métodos empíricos y experiencias para entender la naturaleza. Como conclusión, podemos decir que el vitalismo tuvo un impacto muy significativo en la ciencia y también en la filosofía de la vida, en su época proporcionando un marco teórico que guió a muchas investigaciones y prácticas. Más sin embargo, esto con advenimiento de la biología moderna y los descubrimientos en bioquímica y genética. El vitalismo fue un relegado en gran medida el ámbito histórico y filosófico, aunque sigue teniendo una influencia en algunas áreas de la medicina alternativa. Gracias.